Bienvenido a una pildorita más de neurociencias del dolor. Y aquí te quiero abrir una pregunta, que es ¿cómo le explicas tú, o cómo interiorizas tú, si eres tú la persona que está sufriendo dolor, que el dolor no está realmente en tus tejidos? Es decir, si a mí me molesta el cuello, ya hemos hablado en vídeos anteriores que hay una información que entra, múltiples partes del cerebro procesan toda esa información, la parte sensitiva, la parte motora, la parte del hipocampo, la parte del cerebelo, la parte de la médula espinal, la parte del córtex prefrontal, etcétera, etcétera. Todas esas partes se reúnen, como decíamos, tienen una reunión, un meeting, para tomar una decisión si deciden protegerte con dolor el cuello cuando giras para allá, o deciden que no es necesario protegerte porque no hay tal amenaza. Entonces, claro, muchas veces decirle a la persona, no, si es que lo que te duele, el dolor, se procesa en el cerebro, no está en tu parte física. Es complicado, ¿verdad? Coincidirás conmigo. Es como, sé que lo sientes aquí, pero es una decisión de tu cerebro que tú lo sientas ahí. El dolor está siempre, el 100% de las veces, en el cerebro. Y él es el que lo lleva a la parte sensitiva, ¿vale? Para que tú lo notes ahí en el cuello, en la rodilla, donde fuera el caso. Entonces, muchas veces hay que explicarle esto a las personas, y a las personas les cuesta mucho entenderlo. Entonces, yo una de las cosas que hago es que les tengo allí una pequeña marionetita y les explico que nosotros dentro del cerebro tenemos como mapas cerebrales, mapas como si fuera un GPS, ¿de acuerdo? Y resulta que entre 1937 y 1954, un neurocirujano apellidado Penfield, junto con su equipo, hizo un mapa del cerebro, en concreto de dos áreas que están aquí, que yo le digo a la gente que son como diademas, ¿de acuerdo? Hay una diadema que es sensitiva y hay otra diadema que es motora. La sensitiva tiene que ver pues con esa parte de notar, ¿no? De notar las zonas del cuerpo, y la parte motora tiene que ver con la parte de generar fuerza, de contraer. Entonces, él operaba a personas que tenían tumores en la cabeza. Y en aquella época pues cogían y te quitaban el cráneo, como si fuera en El silencio de los corderos, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que en esa zona no tenemos nociceptores, no tenemos sensores de amenaza que nos generen, por consiguiente, cuando están sobreestimulados, dolor. Entonces se puede quitar esta parte y proceder a hacer operaciones en esas zonas, ¿vale? Entonces, él estaba con unos electrodos generando descargas eléctricas y se dio cuenta que, como el paciente estaba despierto, puesto que no tenía dolor, que podía preguntarle al paciente. Entonces, él al principio no tenía muy claro dónde iba a colocar ese electrodo, sino que se iba a esa zona que, digamos, de la diadema, y hay dos diademas que tenemos aquí en mitad, ¿vale? Separadas por un surco. La diadema más posterior es la diadema relacionada con la sensibilidad. Entonces, él cogía y hacía así, y le preguntaba al paciente, ¿te ha dolido? No, pero he notado el dedo pequeño de la mano contraria. O sea, que estoy dando de este lado y resulta que tú... Sí. A ver, voy a mover un poquito. ¿Te ha dolido? No, pero he notado el codo. Anota, enfermera, por favor. Toma, aquí vamos a hacer como si fuera hundir los barcos, ¿vale? A1, dedo meñique de la mano izquierda. A2, dedo índice. A2, A4, dedo pulgar. B2, codo. A ver... Ah, mira, esto es... Sí, lo he notado aquí, más en la parte posterior del hombro. Y entonces, a través de realizar esta cartografía de hundir la flota, como se llamaba ese jueguecito, llegaron a la conclusión de realizar como un mapa geográfico de la parte sensitiva del cuerpo. Y eso es lo que llaman el homúnculo sensitivo, el homúnculo quiere decir hombrecillo, porque cuando esos datos de muchas personas lo han traducido en hacer un dibujo, resulta que ese dibujo, la zona geográfica que representa a las manos es muy grande, en cambio la zona que representa el tronco es muy pequeñita, cuando metían esos electrodos en la parte superficial. Y luego se fue a la diadema que había más anterior, ¿recuerdas? Que había dos diademas, una posterior, sensible, y una anterior, más relacionada con la fuerza. ¿Por qué con la fuerza? ¿Por qué con la parte motora?
Pues porque cuando el cirujano adelantaba el electrodo y pegaba esos chispazos, ¿qué ocurría? Pegaba el chispazo y de repente la persona movía la mano, pero la movía completamente involuntaria. Entonces decía, en esta nueva franja, que podemos decir que en vez de ser España se había ido a Francia, vamos a mapear la parte motora. Y de repente pegaba el chispazo y la persona decía, ping, 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 y movía el hombro. Y dices, ostras, anota, enfermera, anota. Y entre todos, a base de analizar muchos pacientes, llegaron a cartografiar la parte motora, la parte del córtex motor, esa diadema más anterior que tiene que ver con movimiento, con contracciones. Por lo tanto, esto se lo explico yo a veces así a mis pacientes, a mis alumnos, para que entiendan que cuando alguien les está tocando aquí, lo que se está encendiendo es como una bombillita en la parte sensitiva y esa es la que decide, uy, este toque que me han hecho, ¿me duele o no me duele? Porque eso se tiene que comunicar luego con otros mapas, que es la neuromatriz del dolor, que es otro mapa más extenso. Pero por ahora, en el vídeo de hoy, quería que te quedaras con la idea de que existe un mapa sensitivo y un mapa motor, y que ambos, la diadema posterior y la diadema anterior, intercambian información. Y ese intercambio de información es súper importante para saber que como unas manos que te den un masaje puede repercutir en que luego algo se mueva mejor, y viceversa, como una contracción hecha eficientemente con unos parámetros de seguridad, recuerda, seguridad siempre primero, puede generar que esa zona deje de estar tan sensible y tan molesta. Y eso es clave. Entonces, hacerle entender a tu alumno, a tu paciente, que nosotros tenemos una zona en el cerebro encargada de sentir y de contraer, va a hacerle un poquito más fácil la comprensión de que el dolor no está en su cuello o en su rodilla, sino que ese dolor se percibe en esas áreas concretas del cerebro. Y se percibe allí, pero además tiene que ver con esa reunión de todas esas otras zonas de la neuromatriz del dolor que van a decidir si genera dolor o no, o simplemente genera un movimiento libre de dolor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ten en cuenta que existen tres mapas súper importantes: mapa sensitivo, mapa motor y la neuromatriz del dolor, que es el mapa de todas las regiones del cerebro que influyen a la hora de orquestar una respuesta de dolor o no dolor, ¿de acuerdo? Ya hablaremos de estos en futuros vídeos, pero cuéntame cómo le explicas tú a tu paciente que el dolor no está en esa zona del cuerpo, sino que es el cerebro el que la procesa. ¿Cómo se lo explicas para que piense, oye, entonces me estás diciendo que estoy loco, que me estoy inventando mi dolor? No, locos estamos todos. El terapeuta, el primero. Pero entender cómo funciona nuestro cerebro es clave para ayudar a las personas que tienen dolor, ¿de acuerdo? Venga, pues escríbeme aquí tus comentarios que estoy deseando escucharte. Un besazo.